Maqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de iStuffs. Y muchos de ustedes se han estado comunicando conmigo para preguntarme de qué manera empezar y empezarme a bombardear con muchas otras preguntas. La más común es qué dispositivos son los que debo de comprar, cómo distingo entre la variedad que existe en el mercado, cuáles pueden ser los que funcionen de manera correcta con HomeKit. Eso y algunos otros temas que estaremos o que hemos olvidado en el tutorial pasado, los estaremos platicando en este tutorial. Así que comenzamos. Bien, Marcos, voy a intentar responder a una de las preguntas que muchos me han estado haciendo, que es si se puede empezar a comprar dispositivos inteligentes o es forzoso comprar un Apple TV o un HomePod. Bien, esto depende, Maqueros, depende mucho de la instalación que estés pensando tener y también depende de los dispositivos con los que empieces a trabajar. De entrada o de manera oficial es que Apple dice que realmente no los necesitas como tal, sin embargo sí van a ser muy importantes si tú quieres dos cosas importantes. El poder controlar tu casa vía remota, es decir, que por ejemplo tú desde tu oficina le des una instrucción a Siri y que esta instrucción sea obedecida en tu casa. Ahí sí es obligatorio que tú tengas un HomePod o un Apple TV. Ya que si tú estás en tu casa, agarras tu celular y presionas apagar lámpara, el que se está comunicando en ese momento con tus dispositivos y el que está mandando las instrucciones es el iPhone, ¿de acuerdo? Pero si no estás en tu casa, ¿quién manda esa instrucción? Pues en este caso va a ser el HomePod o el Apple TV. Lo mismo va a ocurrir si quieres automatizar algunas funciones, es decir, que por ejemplo, tú quisieras que todos los días a partir de las 7 de la noche la lámpara del exterior se prendiera. Bien, si tú estás en casa a esa hora, muy probablemente la instrucción salga de tu celular, pero si no estás en tu casa, ¿de quién va a salir esa automatización? Pues va a salir específicamente del HomePod y el Apple TV. Para mí las automatizaciones son parte vital de un sistema domotizado, si no, no tendría mucho sentido hacerlo. Así que a la larga, si tu proyecto realmente es algo ambicioso, te recomiendo y va a ser muy necesario que tengas un Apple TV o un HomePod o ambos, porque inclusive en determinado momento estos pueden también servir como puente y entrelazarse entre ellos en aquellos casos en los que el rango de distancia empiece a ser demasiado largo. Eso es lo que quiero entender. No he podido comprobar a ciencia cierta que esté funcionando de esta manera. Sin embargo, el HomePod va a ser una manera de que tú puedas hablarle a la casa como si le hablaras a la casa y no tener la necesidad de estar cargando tu iPhone o tu Apple Watch para estarle dando indicaciones a tu casa. Simplemente tú instalas un HomePod y empiezas a hablarle al aire. Siri prende esto, Siri apaga aquello y el HomePod estará encargado de escucharte y ejecutar. Y si la distancia o el rango de esa habitación ya no es lo suficientemente amplio para llegar al cuarto de tele, bueno, pues entonces un Apple TV es un muy buen dispositivo como para ampliar ese rango. Hasta ahorita mi experiencia me parece decir que la manera en que HomeKit se comunica con los dispositivos es algo dinámica. Es decir, si tú tienes tu celular y le hablas a la lámpara y la lámpara está a unos cuantos metros, muy probablemente la forma de comunicarse sea mediante Bluetooth. Pero si tú ya estás en otra habitación, entonces muy probablemente opte por comunicarse vía Wi-Fi. Y ahí sí ya no sé qué tan importante pueda ser el que tengas un Apple TV o un HomePod puenteando esa información. Yo actualmente tengo un Apple TV, entonces no lo he desconectado ni apagado como para ver si estas instrucciones pueden ser obedecidas. Sí me ha pasado que en determinado momento, si el rango, si le hablo a Siri, por ejemplo, que si tú le hablas a Siri, siempre va a ser Wi-Fi, ¿de acuerdo? Por lo menos eso es lo que he estado observando, porque muchas veces sí, cuando le hablo a Siri y le pido una instrucción, me dice
pues que los dispositivos están fuera de rango. Y en este caso de las lámparas que yo tenga, sí son dos lámparas que están ubicadas en un lugar de mi casa donde la señal ya llega muy débil. Entonces, a lo mejor tenga yo que instalar en esta área de mi casa un repetidor Wi-Fi, o a lo mejor tenga que poner un HomePod en mi cuarto, ¿no? Que me ayude a repetir esta señal. Concluyendo, si tu proyecto inicial o piensas empezar con cosas muy pequeñas, por ejemplo, quieres domotizar específicamente tu recámara, y en tu recámara prácticamente tú estarás ahí cuando se trate de dar instrucciones a la casa, como puede ser la lámpara, como puede ser las lámparas de buró, o como puede ser a lo mejor el aire acondicionado, pues entonces muy probablemente no necesites de inicio un HomePod, o no necesites de inicio un Apple TV, porque esas instrucciones se las estarás dando al celular, ya sea mediante Siri o mediante tecleando las instrucciones en el momento en que tú estés en casa, a menos que quisieras que desde horas antes o tiempo antes se prendiera el aire acondicionado en tu recámara. Pero bueno, al final creo que es un lujo que pudiera esperarse a una fase posterior, ¿de acuerdo? Puedes empezar poco a poco y conforme se vaya necesitando, ir ampliando tus dispositivos. Pero si tu proyecto de entrada sí va a ser un proyecto ambicioso y de alguna manera tienes la manera de empezar comprando estos dispositivos, creo que es una buena opción que lo hagas desde un principio para que no tengas mayores problemas. La adquisición de un Apple TV es una muy buena idea para domotizar todo lo que es la parte del cuarto de tele y a lo mejor planta alta de tu casa, y a lo mejor un HomePod en otra área de tu casa, como puede ser a lo mejor sala, cocina, y que como es una bocina, bueno, pues tal vez también ayude a la ambientación de la casa en el caso de que tengas visitas, etc. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dispositivos escoger? Bien, los dispositivos a escoger, existen muchos en el mercado que funcionan con Wi-Fi, con Bluetooth, etcétera, pero no todos necesariamente son compatibles con HomeKit. Inclusive, aquellos que tengan una aplicación compatible con iOS no necesariamente signifique que sean compatibles con HomeKit. Aunque ahí a mí también me salta la duda de si la nueva aplicación o relativamente nueva aplicación de atajos de Siri puede hacer que estos dispositivos puedan ser compatibles con HomeKit. Mi hipótesis es que sí, o que en alguna o en una mayoría de los casos. No faltará siempre aquella aplicación que no lo consigas hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto está en prueba. Yo por el momento te recomendaría que específicamente buscaras y compraras aquellos dispositivos que son compatibles con HomeKit. ¿Cómo lo vas a saber? Por esta leyenda. La caja tiene que tener la leyenda de trabaja con HomeKit o trabaja con AirPlay 2, que son estas dos calcomanías que te estaré mostrando en pantalla. Busca esto en la caja. Si no lo encuentras de entrada, mejor no te arriesgues. Inclusive, aún a pesar de que sean compatibles con HomeKit, muchas veces no todas las funciones del dispositivo están disponibles en HomeKit, sino que lo tienes que hacer a través de su aplicación. Entonces, yo te recomiendo que de entrada no te arriesgues hasta que empieces a tener una mayor experiencia con todo este mundo. Y por último, otra recomendación que te puedo hacer es que más que comprarte dispositivos inteligentes, mejor optes por comprarte enchufes y contactos. Por ejemplo, sería muy costoso y muy gravoso comprarte un ventilador inteligente. Mejor el enchufe donde vas a conectar ese ventilador, hazlo inteligente. Dejas prendido ese ventilador y lo único que haces es operar el enchufe. De esta manera vas a provocar que prácticamente cualquier dispositivo que conectes a ese enchufe sea inteligente. Lo mismo pasa como por ejemplo las lámparas o los focos. Los focos pues es un consumible que tarde o temprano se va a fundir. No tiene caso comprar mucho estos focos que son inteligentes, sino mejor comprar el apagador inteligente que prenda y apague una lámpara cualquiera.
cualquiera que sea la que tengas en casa, sin necesidad de tener que estar cambiando todos tus dispositivos. Claro que habrá algunos dispositivos que esto no será posible. Por ejemplo, un aire acondicionado, ¿no? No vas a poder conectar un enchufe inteligente, sino ahí sí lo ideal será tener un aire acondicionado inteligente. Porque, por ejemplo, no todos los aires acondicionados prenden en el momento en que reciben corriente, sino que hay que prenderlos con el botón de power, ¿no? Entonces esto no permite que dejes prendido el aire acondicionado y nada más estar apagando, abriendo o cerrando lo que sería el apagador o el contacto inteligente. ¿De acuerdo? Además que si aún así fuera posible, porque sí que existen algunos que tienen esa posibilidad, pues lo único que sería prender el dispositivo, pero no podrías en ningún momento ajustar, por ejemplo, temperatura o poner o aumentar la velocidad o la potencia del aire, etc. Simplemente prenderías o apagarías el equipo y en este sentido no tendría realmente mucho sentido. Entonces estudia muy bien cuáles son los dispositivos que tú nada más necesitas que se prenden y se apaguen, como puede ser una lámpara de techo. Es así, yo creo que la recomendación sería mejor vuelve dispositivos los apagadores. Y en aquellos dispositivos en los que si tú requieras más bondades, pues entonces sí puedes pensar en a lo mejor comprar el dispositivo inteligente. Un ventilador, como lo decía hace rato, pues qué tantas funciones puede tener un ventilador. Con que lo dejes prendido y apagado, creo que lo puedes conectar a un enchufe y estarlo controlando de esa manera. ¿De acuerdo? Pues seguiremos hablando de HomeKit y les seguiré mostrando y enseñando de los diferentes dispositivos con los que yo me voy decidiendo y voy empezando a trabajar, cómo los configuro y cómo voy domotizando mi casa y hablaremos también sobre la aplicación Casa, cómo manejarla y cómo crear escenas y todo este tipo de cosas. Lo estaremos viendo en siguientes tutoriales. Por el momento es todo, muchas gracias.